Vamos a revisar un video que tiene que ver con lo que ocurrió en Santa Juana. Pasemos a verlo y aquí también se los vamos describiendo. Cuidado, Mirela. Cuidado, Mirela. Esto es cuando estaba recién partiendo. Cani, súbete. No, dale. Sigue. Abajo. Ay, mierda. Ya, María, ahora salimos, güey. Ay. ¡No prende! Abre aquí. Abre aquí. Ay, no puede. Ay, mira para allá, mamita, no va a quemar nuestra casita. ¡Ay, qué angustia! Porque además ellos están escapando a ciegas. No saben qué es lo que van a encontrar más adelante, considerando que ya estaban rodeados por el fuego. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que cuando uno ve, además, esta información que está acá, uno dice, bueno, a ver, esto es informe de la CONAF. ¿Por qué es tan dramático la imagen? Porque evidentemente hay gente que está salvando la vida, pero dejando atrás todas sus cosas. Es tremendo. Y acá, fíjate, 23 de marzo, 21:40, en Ñuble, 21:48, Todo era después de las 9 de la noche. Ñuble, Los Lagos, a las 21:49, Metropolitana, 21:57, Biobío, 22:24, 22... O sea... No puede ser. O sea, no puede ser. No puede ser. De hecho, los incendios forestales, o sea, las condiciones meteorológicas son favorables para la propagación del incendio. Porque claro, o sea, uno dice, ¿por qué esto pasa ahora y no pasó en el verano? En el verano hablamos de temperaturas de 35 grados, de 38 grados en algunos lugares. Pero resulta que los incendios obviamente son provocados, ya sea de manera intencional o de manera accidental. Y eso es lo que hay que investigar, porque esto no es casualidad, los incendios no se provocan de manera así por el calor, No. de manera espontánea. No, y esto es criminal. Estamos con Fabiola Barranechea, ella es geógrafa, y te vamos a preguntar también de las características del lugar, porque mucho tiene que ver también con la desesperación de las personas que vemos escapando del fuego, es que conocen la zona y saben que este escape no es seguro. Ellos están escapando con la incertidumbre porque no saben si se van a encontrar con un incendio peor, porque las quebradas o la misma vegetación pueden hacer que se encuentren con un foco más grande incluso de donde ellos están escapando. Rodrigo, esto es una pesadilla, esto es un acto criminal. Tú has podido conversar también con personas que lamentablemente también se han visto enfrentadas al fuego en otras ocasiones. Exactamente, ¿no? Y la verdad es que ya son regiones que están acostumbrados lamentablemente a este tipo de siniestros, pero siempre en la época de verano. En marzo era muy extraño. De hecho, ni siquiera lo consideraban como parte de la temporada de incendios. Claro. Y este escape que tú pudiste observar, que la verdad es bastante gráfico, es uno de los registros que hay. Pero aquí, por ejemplo, en Traiguén hubo 8 casas que resultaron afectadas en cosa de minutos, y las personas tuvieron que arrancar rápidamente, no pudiendo salvar prácticamente nada. Son esas personas las que no alcanzaron a hacer registro. Pero eso es lo que ustedes vieron, que se vivió justamente en otra zona del país, es lo que están viviendo desde distintos puntos. Imagínate tú, Pri, que al otro lado del fuego, en esta dirección, está la escuela que te estoy comentando yo, sí, con 22 niños que tuvieron que salir prácticamente de la misma manera, sí, arrancando, y que pasaron la noche en otra escuela. No, dramático, además incomprensible. O sea, estamos, efectivamente, como bien dice Rodrigo, o sea, ni siquiera está contemplado, ya estamos en otoño, o sea, ni siquiera está contemplado, digamos, dentro de la temporada de incendios forestales, digamos, a esta altura del partido. Pero las condiciones, lamentablemente, han sido las más propicias para la propagación, digamos, de los incendios. Ahora, el inicio de estos incendios es donde están sembradas todas las dudas.
y donde efectivamente ya hay autoridades que han dicho derechamente de que estos incendios han sido provocados, con el drama que esto significa para el mundo rural. Más allá de la industria, yo me imagino, no sé, no tengo idea, pero esa industria de madera, seguramente hay seguros comprometidos, vaya a saber uno, no tengo idea. Pero ¿qué pasa con las casas, con la gente, con la vida de las personas? Sí, y considerando que son muchas de las personas que viven en esta zona, son casas de madera que arden fácilmente. Ellos saben que además tienen esas condiciones y por lo mismo lo único que les queda es escapar. El tema es que cuando escapan vemos así imágenes tan dramáticas como las que revisamos en Santa Juana. ¿Con quién conversas ahí, Rodrigo? Disculpa, sí, con un trabajador de acá de la zona que me está comentando un poco cómo lo han observado ellos. No sé si me puedes comentar en cámara lo que me estás comentando. Se ha mantenido durante toda la noche. ¿Cuál es tu nombre? Bastián González. Bastián, y tú me dices que toda la noche el viento soplaba en la misma dirección, sí, y que están observando qué es lo que pasa con este sector. Claro, sí, observando, bueno, principalmente digamos, mientras no cambie el viento, se va, al menos por lo visto, quemar esta pura madera y eso se va a mantener y bueno, Oye, hay ¿sabe que menos eso es riesgo de pérdida? que pueda afectar al menos. A las otras zonas, claro. Te hago una pregunta, porque mira, la verdad es que el rumor por aquí se escucha, uno lo habla con la gente. En este caso, ¿tú crees que hubo algún tipo de intencionalidad? ¿Observaron algo? ¿Se ha escuchado algo? Lo más probable es que como ya es el fin, digamos, de la temporada de incendio, es muy poco probable que sea de manera natural, digamos, pero ahí, bueno, poco sabemos nosotros acá como... Lógico. Es Sí. que te das cuenta porque es finalmente lo que todos piensan. Porque no hay unas grandes temperaturas como en la época más fuerte del verano. Lo que sí se ha escuchado mucho, y tú ya, bueno, yo te lo comentaba, se ha escuchado de gente que andaba en motos por los sectores aledaños, encendiendo justamente estos focos de incendio. No sé si tú en lo particular has escuchado eso acá en la zona. No, al menos yo, como digo, yo soy de la zona de Coyipuy y anoche vinimos a hacer un apoyo acá como empresa, digamos. No he dormido nada. No, nada. No he dormido nada. Bueno, como todos nosotros hemos llegado hasta acá y tú vas recogiendo esos testimonios a poco. En el caso tuyo se ha mantenido solamente acá para poder ver un poco cómo progresa este incendio y no se han movido a otros puntos de Traiguén. Nosotros es que nos estamos moviendo desde la ciudad de Traiguén, el sector más rural de la escuela. Hemos recogido esos testimonios y por eso también hay harta preocupación. Hay harta vigilancia de carabineros en el sector, José Pri, que se apostan a un costado de los caminos observando los vehículos que transitan, que entran y salen específicamente acá en Traiguén. Sí, bueno, estamos con Fabiola Barrenechea, como le decíamos, geógrafa. Bueno, yo me imagino que también, Fabiola, a ti te llama la atención todas estas coincidencias, ¿no? Sí, buenos días. Bueno, primero, inimaginable estar ahí en una situación donde uno tiene que dejar la vivienda y dejar todo lo Tremendo. que tiene ahí Terrible. y salir arrancando, porque esa es No, el liderar peor lo que hay que momento de la hacer, vida. es salir arrancando y dejar todo tanto esfuerzo acostado. Llama la atención, o sea, no debería llamarnos la atención ya, porque ya sabemos que todos los incendios son provocados y todos son en la noche, lo que genera las condiciones propicias para que no te vean, ya para poder iniciar un incendio forestal. Y aprovechando las condiciones, porque ya se había anunciado viento, por ejemplo, para ayer en la tarde. Claro, ya había viento y yo creo que estuvo como, entre comillas y en el buen sentido, estuvo como muy fome esta temporada de incendio. Porque en Valparaíso había más vigilancia, porque ya se sabe que la tecnología permite identificar las personas que generan los incendios. Entonces yo creo que, o sea, claramente hay una intencionalidad acá. Y además, puede que haya una intencionalidad con dolo, como se dice, como que yo lo hago adrede. Y también hay una que es por descuido, porque mi hermano es de la zona, mi hermano vive en Pitrufquén. Y me dice que él ve cómo la gente con estas condiciones de viento ayer quemaban basura, por ejemplo. O hacían estas quemas. Quemas supuestamente que son ridículas, controladas, que se va de las que manos son- con el viento. Exacto, porque en el fondo la gente, como está acostumbrada y siempre han hecho este tipo de quemas, piensan que lo van a poder controlar, Claro. que si se expande Pero un poco. también hay una echan agua. información que está relacionada con lo que tú estás mencionando, Fabiola, porque ayer se autorizaron quemas. Es que ese Esas quemas controladas, porque se tienen que autorizar. Hay otras quemas que por supuesto no son autorizadas, Sí. pero además con estas condiciones, No y se eso también debiesen va a ser haber parte de la Lo que investigación. pasa es que me Exacto. cuesta pensar de que la persona quemó basura a las 21:40, a las 21:48, a las 21:49, a las 21:57, a las 22. Es que esa es la hora en la que, no necesariamente donde se inicia, esa es la hora en donde CONAF se detecta. informa y se detecta el incendio cuando ya está descontrolado. Entonces pueden haber empezado a quemar en la tarde
que era de día, todavía había luz, y después se le escapó de las manos, claro, y se avisa con Pero se AFIA escaparon tantos en la focos, noche. fíjate. No, yo no digo que sean todos, y obviamente que hay Sí, una que ese es el asunto, intencionalidad porque- de por medio, sí, obviamente que lo hay. Pero claro, es complejo porque además se dijo que había habido mucha lluvia en el invierno el año pasado, que iban a haber más pastizales, que iba a haber más vegetación y más combustible, que iba a favorecer la propagación de incendios forestales. Mira, Hay- de hecho, para complementar un poquitito, esa imagen que estamos viendo ahí, de esta acopio de madera, es lo que uno ve generalmente en ese sector. En Traiguén uno va avanzando, yo estuve en el verano allá, pasé por toda esa zona, y los acopios de madera están no cerca de las casas, pero sí un poquito más alejados, y uno ve y uno dice, aquí hay un incendio y una chispa, y se genera un terrible incendio, porque la maleza también que hay, en algunos sectores hay cortafuego, pero en algunos sectores la maleza es inevitable, sin el cielo igual llueve en el verano. Claro, y además por el calor, todo esto está mucho más seco. Exactamente. No, claro, pero todos estos acopios de madera de las forestales tienen normas de cuidado. Exacto. Si tienen Lo tienen. cortafuego, Sí, tienen está cortafuego. desmalezado, los potreros donde se instalan estos acopios realmente están limpios. Sí, Claro. O sea, y se entonces, nota porque se ven a Y distancia. para poder prender eso, No tienes que es una- esforzarte. Sí. Sí. Es complejo y además... Hay que esforzarse, ¿no? Sí. No es No, que no, agarró no. Un fósforo y... No, un pastito y... no. Pero además yo digo, cuando se hacen este tipo de incendios, como que se tuviese la información meteorológica a disposición. Mira, si uno, no lo debiera decir, pero hay que tratar de entenderlo. Si uno mira el Windy y busca un poquito más, tú te das cuenta qué días va a haber más viento. Solo mirando el Windy, que está a disposición de todos. ¿No es cierto? Claro. Entonces tú ves qué día, y justamente el día que iba a haber más viento fue el día que tuvimos los incendios. Coincidencia rara. Y sabes que algo nos dijo Rodrigo, que además las autoridades tenían información del inicio de 2 focos de incendio al mismo tiempo. Y, yo me imagino que también a una distancia que les llama la atención. ¿Cómo está el viento hoy día, Rodrigo? Porque tú estuviste recorriendo la zona durante la noche, ¿es más, menos? Mira, ¿Cómo se ha ido sintiendo la evolución? sí, mira, a ver, mira, te puedo mostrar esta lona que está ahí, la negra. ¿Tú te das cuenta cómo está el viento a esta hora? Son pasados las 8 de la mañana y 21 minutos. Y el viento sigue siendo muy, muy intenso. Y esto justamente es lo que más complica. En la misma dirección, José, el viento está en esta dirección. Hacia allá está justamente ya como la zona más urbana de Traiguén. Y es por eso que se mantienen acá atentos. Acá hay una cantidad de trabajadores a un costado, humedeciendo, trabajando justamente en los cortafuegos, a pesar de que esto ya sigue ardiendo. Y tú te das cuenta que no tiene cómo parar. No, Mira, por eso se va a favor, tener que la quemar cantidad completo. de calor que hay ahí a un costado. Exactamente, José. Y son, la verdad, una cantidad de hectáreas importante. Estamos a un costado de la ruta principal que te lleva a Traiguén. A ¿Rodrigo? 20 cuadras de la primera casa. Rodrigo, Lo Fabiola te calculé quiere así hacer una con el pregunta. mapa, te escucho. Y mira el viento. Fabiola, te escucho. Hola, Rodrigo. Oye, me llama la atención porque no veo porque tú mostraste hace unos minutos atrás que esto está como al lado de un camino y que hay unas viviendas, hay unas casas. Y no veo como mucho contingente de brife o de brigadas forestales que estén atacando este frente de avance del incendio, ¿o no se ven? Ahí, no las ven, pero la verdad es que hay distintos puntos donde están atacando. Por el camino principal que yo te mostré, por el camino de tierra, existe una zona rural que está ardiendo hasta ahora. Y hay brigadas de ECONAF trabajando en ese sector y bomberos. Claro. En la ruta principal, al otro costado de donde transitan los vehículos, también hay brigadas trabajando en ese sector. De hecho, yo le pedí al equipo que fuera a observar cómo seguía ese foco de incendio. Hay brigadas que no han descansado y toda la noche están trabajando, además del contingente carabinero que está vigilando las entradas y salidas del poblado, principalmente. Ok. No, claro, lo que pasa es que ese acopio de madera, la verdad es que hay poco que hacer. Lo que hay que hacer es Exactamente. obviamente, limpiar, No, eso ya limpiar está. el camino, No, eso está limpiar perdido. la maleza que hay al lado. Hay una maquinaria ahí, mojar No, en darlo los por galpones que perdido. están al lado. Pero la verdad es que aislarlo lo más posible, básicamente, porque eso ya se va a quemar completo. Sí. Lo que pasa es que El tema es aislarlo que va a arder probablemente por días. Y con el viento que hay es difícil aislarlo porque empieza el tema de las pavesas, empieza estas Afortunadamente- brasas que vuelan y queman. Afortunadamente, la posibilidad de pavesas es bastante menor Menor. que si fuera un bosque. Por ejemplo. Sí.
Pero porque claro, ya existe. es madera lisa. Entonces, Cuando arden los pinos, los eucaliptos, claro, es más sí. grave el tema sobre de todo las cabeza. coníferas que saltan, pero Y lo otro es que el viento, si fuera un día completamente normal, o sea, sin incendio, el viento es menor automáticamente. Cuando hay un incendio, se provoca en el sector donde se está incendiando, mejor dicho, más viento de manera natural. Entonces, lamentablemente, eso hace que a esta hora tengan más viento que cualquier otro día. Claro, y muchas veces también, aprovechando que empieza a aclarar, el combate aéreo de este incendio es súper eficiente. El tema, Rodrigo, es que es muy probable, yo no sé si tú has tenido la posibilidad de ver aeronaves que están sobrevolando. Al parecer, Rodrigo, perdimos la comunicación, porque por lo que sé hasta ahora ha sido muy difícil empezar a elevarse, sobre todo con los helicópteros. Por el Con este viento. viento es más complejo. Por el humo, porque ha Sí. habido demasiado humo y eso impide también tener una mejor visualización dónde están los focos y dónde apuntar. Fíjate que dentro de la temporada de incendios de este año hubo un debate respecto de lo que todos aquellos que hemos estado reporteando algún incendio más o menos entendemos cómo se comporta. Sí. Por ejemplo, durante la noche baja la temperatura, por ende el incendio pierde llama, pierde voracidad. Claro. Sigue avanzando, lento, pero pierde voracidad. Y es el momento fantástico para atacarlo. Para controlar. Y para... Pero nosotros no tenemos combate nocturno. No. ¿Sabes Según por la... qué? Porque hay brigadas que trabajan en horario oficinal. Con Claro, trabajo pero horario exacto, oficina. Pero tenemos teniendo, además la tecnología, teniendo las teniendo la empresas proveedoras Sí. con la capacidad de ataque nocturno, nosotros no lo lo contratamos. hacemos. No. Entonces nosotros perdemos hectáreas o regalamos hectáreas al fuego. Regalamos casas al fuego por no atacarlo de noche. O sea, y eso es un tema simplemente de recursos, porque se contrata. Ni siquiera es un tema de recursos, si los recursos están. O sea, cada vez que hay un evento de este tipo, y siempre he dicho, la billetera de Chile se abre para poder atacar la emergencia y generar las menos pérdidas posibles, o sea, que el impacto Entonces, sea es un el tema de menor. gestión. Pero ahí viene la pregunta que uno se hace, es si, que va a sonar súper duro y súper crudo, pero ¿realmente el riesgo de desastre le interesa al Estado de Chile? ¿Le interesa disminuir este riesgo? ¿Le interesa o estamos Esa es ahí una gran esperando, pregunta, que ocurra algo o con la probabilidad de que a lo mejor no pase nada y no ocurra nada? ¿Y por qué te lo planteo? Y con esto quiero terminar una idea que a mí de verdad me genera mucho ruido. Se supone que los municipios tenían que tener elaborados sus planes de emergencia, ya sus planes contra incendios, contra inundaciones, etcétera. Obviamente que por ley lo tienen que hacer, pero no tienen los recursos para poder hacerlo. ¿Qué hizo Sanapred? Dijo, ya, vamos a ayudarlo creando este fondo, ¿cierto?, nacional de prevención para que los municipios postulen y les damos. Pero la cantidad de plata que asignaron, de verdad, yo considero que es una burla. Porque tú, para poder elaborar un plan que te permita determinar con precisión cuáles son tus zonas de amenaza, cuánta es la cantidad de población que tienes expuesta a esa amenaza, necesitas un equipo multidisciplinario de profesionales que tienen que ir a terreno, que tienen que levantar información, hacer informe, ocupar tecnología como dron, imágenes satelitales, etcétera. Y esos planes se demoran en promedio 6 meses para poder hacerlo. Pero si tú le asignas un fondo de 5 millones con IVA incluido, ¿qué es lo que vas a contratar? No, o sea, claro. a alguien que va a trabajar, una persona que va a trabajar en su oficina, Sí. y va a ser una cuestión de un copy-paste, como se dice, ¿cierto? Ocupar, Que buscar ya en lo hemos Google, visto, ya lo hemos visto. ChatGPT, que ya lo hemos visto, y entrega el informe. Y que probablemente Entonces, descansan en la voluntad que tienen los investigadores de universidades que lo hacen exacto, gratis. Exacto. Entonces, Sí. eso de verdad genera ruido y después Pero uno ve absolutamente. estos resultados y se lamenta cuando ocurren las cosas. Estos son los resultados. Rodrigo hizo un recorrido durante la noche y me imagino que también habían zonas que estaban más expuestas, Rodrigo. Probablemente muchas personas que ni siquiera durmieron. Absolutamente, no, o sea, es que eso fue así, Pri. Fue así, personas que no han dormido en toda la zona. Probablemente, mira, yo estoy viendo la distancia, estos dos personas, dos hombres, probablemente tampoco durmieron. Estuve conversando con una mujer que vivía al lado de la escuela, que terminó quemada. Ella muy angustiada, nos decía, nos llegaron 9 alertas SAES, 9 para evacuar. Pero la verdad es que aquí la mayoría no quiso evacuar. De hecho, ninguno había evacuado. ¿Eso qué significa? Que pasaban la noche en vela, vigilando las llamas, Sí. y ojalá que alguien no se las fuera a meter a la casa. Esa era como su principal preocupación. Mira, por favor, perdóname, No, es pero que el mira, por viento favor, increíble. en la fuerza del viento Como ha que tenemos a esta aumentado el hora. viento en este rato. Sí. 8:29 de la mañana.
y ha ido aumentando. Exactamente, José, ha ido aumentando. Y esto pone en riesgo justamente todo lo que está en esta dirección. Y en esa dirección, y voy a ser más majadero, en esta dirección está el camino principal que te lleva a Traiguén. El camino, por ejemplo, de los Sauces a Traiguén, de Victoria a Traiguén, fue suspendido varias veces en la noche, porque no se podía pasar a propósito de las llamas que estaban en los costados. La gente aquí no ha dormido. Los trabajadores, los vehículos que tú estás observando aquí alrededor, son puras personas que han pasado la noche completa vigilando, mojando, trabajando, corriendo las cosas inflamables. Sí. Estamos nosotros, de hecho, en una zona industrial. Hay bodegas con líquido inflamable a un costado. Todo eso tuvo que ser trasladado, las maquinarias, el combustible de las maquinarias. Nadie ha dormido trabajando.